Bueno, que no nos tire un bolazo aquí donde estamos, Randall Azofeifa. Saludos aquí en Al Pie del Deporte y Brandorera.com porque me botaría la cámara. ¿Qué tal, Randall? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Everardo, para vos, para toda la gente que nos oye, este, para ustedes ahí también. Y aquí estamos para conversar un ratito, ¿verdad? Randall, ¿qué va a pasar con usted? ¿Cuáles son sus planes? Termina la temporada y hacia aquí apunta el destino de Randall Azofeifa. Bueno, en un inicio tengo contrato hasta diciembre. Eh, Hace 6 meses había extendido el ligamen por 6 meses más. eh, Porque en un principio terminaba ya este junio, se extendió hasta diciembre y visualizando esa oportunidad de seguir creciendo con el equipo, ¿verdad? De seguirme manteniendo como jugador, que siempre lo llena uno tanto y es tan bonito estar dentro de un terreno de juego y también explorando ciertas cosas que me puedan ocupar ya después de la carrera como jugador, ¿verdad? ¿Su plan después es seguir como entrenador o una gerencia deportiva en la parte administrativa del fútbol? Mira, Ricardo, si es dentro del fútbol, me gustaría un poco más la parte administrativa. Ya eh, tuve la oportunidad también y la bendición de sacar la licencia de entrenador, que es una posibilidad que exista, pues sí, puede ser. No me veo tanto como entrenador, pero bueno, Dios marcará el camino a seguir. Eh, Como estaba diciendo, o sea, explorando algunos campos para ver por cuál pueda irme, ¿verdad? Cuando dice lo de entrenador, como que no lo conquista así de paso, ¿por qué razón, Randall? Vamos a ver, en un inicio, claramente son experiencias que no he tenido, ¿verdad? Posiblemente, si en dado momento la llegue a tener, pues puede ser que me termine gustando y mucho. Pero no sé, Gerardo, tal vez sería eh, muy incisivo en el tema, muy de estar analizando, muy de estar viendo videos, muy de estar mucho en el trabajo, en el qué se puede hacer, qué se puede mejorar, que es la forma que he visto que muchos entrenadores han tenido éxito. Y dadas las circunstancias, pues se sacrificaría mucho la familia. Entonces son cosas que me hacen pensar en eso. Aunado a eso que acabo de decir, pues también eh, me gustaría, si fuera el caso, no quedarme con solo el hecho de ser un entrenador a nivel local, ¿verdad? Porque en Costa Rica hay un techo y hay que tener en cuenta que uno dentro de esto hay que estarse actualizando y hay que estar creciendo continuamente, ¿verdad? Es ahí donde apuntaría eventualmente a una licencia UEFA o una cosa así, Sí, si estuviera en sí, esa línea. han surgido inclusive posibilidades hasta con el Gent de Bélgica, o sea, han surgido muchas cosas, pero si ese va a ser el camino, tengo que estar completamente seguro, ¿verdad? Como te dije, o sea, al final es una experiencia que uno la tiene que de alguna forma pues llegar a tener. Pero bueno, ya veremos cuál es el paso siguiente. No lo oigo hablar, por ejemplo, del plan en algún momento ser agente de jugadores, que también cabe, ¿verdad? Sí, sí, y te digo que a uno le llegan muchísimas eh, oportunidades en el sentido de que recomiende jugadores, que conozco a tal jugador, o sea, muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios creo que dentro de la carrera y la experiencia que uno ha podido tener, han surgido pues las personas que lo contactan a uno, siempre en la medida de lo posible, sea un jugador tico, pues va a ir bien recomendado, ténganlo por seguro. Pero, ¿qué me hace pensar sobre ese tema? Y no es que yo quiera verle el lado malo a todo, que es un ambiente muy pesado y muy difícil, de verdad. O sea, es muy, muy, muy pesado. Hay muchas cosas de por medio, intereses, dinero y bueno, no sé
tan productivo pueda llegar a dejarme ser el espacio de estar eh, dentro de ese campo de agente de jugadores, ¿verdad? Pero bueno, hay una parte buena en todo eso, el agente de jugador que es un buen asesor, ¿verdad? Sí, es que Eh, tiene que ser así, Berardo. O sea, yo tal vez en algún momento me hubiera gustado que me pusieran, pero de verdad, todas las cosas sobre la mesa, en el sentido de que, vamos a ver, cuando un jugador tico sale o un jugador sale a otro país a jugar, en este caso, pues en el caso mío, que yo fui a Europa, o sea, son tantas cosas que hay que tomar en cuenta, no solo el hecho de que vas a ir a jugar y listo, y ya depende de vos, no, no, depende de uno, pero depende de uno cómo se adapte a las diferentes circunstancias que le están presentando. O sea, no es para nada fácil, no es nada sencillo. Te cambia la vida, le cambia a uno el vivir en el día a día, o sea, muchísimas cosas. Y a esos, por ejemplo, vamos a poner el caso mío, de ejemplo. Yo me fui siendo campeón de Saprissa, habiendo jugado Mundial de Clubes, habiendo jugado Mundial Mayor, y cuando yo llego al Gent de Bélgica, ni enterado, pero ni enterado quién llegaba, qué había ganado, qué había jugado, nada, inclusive dentro de la misma falta de conocimiento, no sabían dónde estaba Costa Rica, lo confundían con Puerto Rico, y bueno, y es empezarse a hacer un camino, empezarse a ser un hombre, a base de esfuerzo, de hacer lo que le toca a uno dentro de la cancha, adaptarse a circunstancias totalmente diferentes a las de uno en el fútbol y en la vida diaria. Entonces, esas cosas son los que en la mayoría de los casos, no voy a meter a todos ahí, los agentes de jugadores no se los explican a los jugadores porque ven en ellos un número, ven en ellos la oportunidad de sacar dinero. Claro, obviamente no estoy diciendo que todos, hay muchos responsables que sí toman en cuenta todo eso porque posiblemente no estén pensando que si ese jugador le va bien teniendo toda la información a mano, pues va a abrir el camino para más jugadores. Y si yo de repente represento a más jugadores, el negocio va a estar bien hecho, porque un jugador que vaya y vuelva, no solo se va a cerrar las puertas de ese jugador, va a cerrar las puertas a cualquier jugador que lleve ese agente o ese representante, va a cerrar las puertas a jugadores de ese país, de ese equipo. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Amigos, aquí en Al Pie del Deporte y everardorera.com tenemos Cabito a las 6:33, 6:33 en actual 107.1, la FM Grande Grande de Costa Rica y everardorera.com. 6:33, cabo. José, ¿alguna pregunta aquí para Randall? También Daniel Zumbado. Saludos, Randall, aquí que nos acompañen aquí en Al Pie del Deporte. Randall, ahora usted nos comentaba que, bueno, culmina contrato el próximo mes de diciembre con Sporting, pero ya hablando del tema suyo, digamos, ¿usted le pone una fecha a su retiro o usted espera que haya avance, cómo se sienta físicamente? Ese tema, ¿cómo lo ha manejado? También me imagino que a nivel familiar. Sí, sí, digamos, vamos a ver, en estas instancias o en estos momentos de la carrera hay que ir cada 6 meses valorando todo eso, ¿verdad? Yo ya en diciembre cumplo 39 años, gracias a Dios he tenido una carrera, creo yo, larga dentro del fútbol, la he aprovechado y disfrutado muchísimo. Sé en qué momento de la carrera estoy, pero también sé que es un ciclo que se tiene que terminar, ¿verdad? Entonces sí, esa es la valoración, se hace cada 6 meses. Físicamente, pues gracias a Dios no tuve en el último año mayor situación en cuanto a lesiones, que siempre es un tema a tomar en cuenta. Eh, eh, Vamos a ver qué sucede. No es que no esté pensando en en lo que sigue, sino es que como hoy, todavía hoy, me siento futbolista y muy futbolista, ¿verdad? Eh, son cosas en las que me quiero concentrar al 100%, ¿verdad? Porque no quiero terminar la carrera siendo uno más, quiero terminar la carrera compitiendo y defendiendo los intereses, en este caso de Sporting, ¿verdad? En los últimos 2 torneos, creo yo, ha quedado siempre esa espinita de meter al equipo en clasificación y yo estoy comprometido con el objetivo.
Entonces, voy viendo cosas de reojo, pero en un inicio y mi enfoque está en jugar estos 6 meses al mejor nivel. Randall, aquí antes de que le pregunte, Daniel, mundialista mayor 2 veces, también con selecciones menores, en el extranjero jugó. ¿Siente que le ha quedado falta algo por cumplir en el fútbol a nivel general? Siempre hay algo, o sea, siempre hay algo que, así como volver a ver para atrás y arrepentirme de que no hice algo, no. Posiblemente lo único que ahí pudo haber quedado fue el hecho de tener un proceso largo a nivel de sub-23. Aunque pasa que por una cuestión de edad se tornó difícil, porque por ejemplo, en la selección que clasificó a Atenas y que tuvo una muy buena participación, yo tuve la oportunidad de jugar partidos clasificatorios en el inicio, pero estaba muy joven, yo tenía 18 años. Y en el proceso que seguía, sub-23, ya me pasaba de la edad, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, ¿no? O sea, todo lo que viví lo disfruté mucho, o sea, todas las oportunidades que tuve de alcanzar el máximo nivel posible en los diferentes escenarios en que estuve, y a nivel de Centroamérica, a nivel de Europa, a nivel de selección, se los agradezco muchísimo, obviamente el de arriba y al fútbol por darme esa oportunidad. Eh, Igual, uno siempre se plantea objetivos, aunque sea al final de la carrera, y ahorita el que más me tiene de alguna forma, por ponerle un nombre, obsesionado, es la oportunidad de clasificar con Sporting a las instancias finales, ¿verdad? Daniel, Buenas noches, Randall, el periodista Daniel Zumbado para Al Pie del Deporte. Randall, usted tuvo la oportunidad en algún momento de llegar a colaborar con el Barcelona B, pero al final eso no se concretó. ¿Qué sucedió ahí? Y también con base en su experiencia como futbolista y la que usted tuvo yendo al Mundial del 2001, en un Mundial menor, ¿qué cree usted que pueda estar haciendo falta o que se dejó de hacer para que ya no haya futbolistas menores de 20 años que sean competitivos, que puedan clasificar a los mundiales menores, que ahora es dado eso, ¿verdad? Que hay una generación de jóvenes que no tiene rodaje internacional en ese sentido, de mundiales menores, competencias internacionales. ¿Qué sucedió ahí, Randall? Buenas noches. Bueno, gracias. Vamos a ver, lo primero, lo del Barcelona, sí, fue una oportunidad que se presentó después del Mundial Sub-17 que jugué en Trinidad y Tobago. Teníamos la oportunidad de ir al Barcelona, Gabriel Badilla, creo que Armando Alonso y yo. Lo que pasó fue que precisamente para ese año FIFA sacó la norma, sí, o la regla, que ningún jugador menor de 18 años podía moverse a otro país si no era por motivos laborales de la familia que se estuviera trasladando o por motivos de fuerza mayor. Entonces, truncó ahí un poco el tema de la oportunidad que teníamos en ese momento, porque teníamos 16, 17 años, ¿verdad? Entonces se complicó. Y eso lo hizo FIFA porque estaba pasando con muchos equipos que iban a buscar jugadores africanos y de repente quedaban botados los jugadores y eran menores de edad y bueno, un montón de cosas. Eso por un lado. Por el otro, pucha, es que es un tema bastante amplio de tocar, no es solo como una sola cosa que pueda estar afectando, creo yo, a mi manera de ver las cosas, ¿verdad? Vamos a ver, para empezar, en Costa Rica hay mucho talento. Yo creo que hay mucho talento, que jugadores hay y muchísimos. Lo que pasa es que creo que estamos fallando en el proceso de ver cómo pulimos ese talento de forma correcta, hacemos jugadores un poco más integrales y cómo mantenemos ese talento durante el tiempo, ¿verdad? Esas son cosas que no estamos logrando hacer bien, ¿verdad? Porque el resultado al que tenemos que llegar es la clasificación a mundiales. Están quedando huecos muy grandes en el proceso, se están cortando procesos de cara a nutrir la selección mayor, ¿verdad? Y a poder competir a un nivel diferente. Ya lo he dicho varias veces y reitero que no quiero que se malinterprete
lo que voy a decir. Yo creo que hay que revisar la regla sub-20. Hay que revisarla porque me parece que es más el daño que se le está haciendo al jugador que el beneficio. Dentro de eso, hay jugadores, está quedando un hueco también con jugadores sub-23, porque ahora se prefiere por compromiso poder o tener el chance de poner a un jugador sub-20 a un sub-23 cuando pueden disputar la misma posición. Se está cortando el proceso natural de formación de los jugadores, se les está cortando porque muchos no están aptos para jugar a un nivel competitivo diferente porque los están forzando por una regla a jugar sí o sí, ¿verdad? Y de repente se dan cuenta pues que no tienen o necesitan más tiempo para jugar a esa exigencia. Randall, Entonces, Randall, ajá, perdón, pero recuerda que todo esto es parte de lo que habíamos experimentado en el pasado. En un momento se aplicó esa regla para darle cabida a los jóvenes. Después dejó de utilizarse la regla, entonces los jóvenes no se le volvió a abrir espacio. Después se impone otra vez para intentar que el jugador joven aparezca. Es muy conflictivo, ¿verdad? Porque pero Eduardo, uno muy bien. o sea, ha aparecido, dígame 5 jugadores en este momento, sub-20, 5 jugadores que estén proyectados para la selección mayor. Que Bueno, usted veo diga, al Coser ajá, y ahí me quedo. Warren tal vez. Sí, a Warner le falta todavía elementos. Yo lo sigo viendo y Ahora, viendo y le falta, ¿verdad? ok, Pero me parece muy bien que lo pongan. echemos un poquitito para atrás, Gerardo. Cuando nosotros estuvimos, que vos te acordás perfectamente de esa camada, cuando estuvo la camada también de Carlos Watson allá en el Mundial Sub-20 en Argentina, la mayoría de esos jugadores debutamos en primera división y nos Sí, eran mantuvimos mucho jugadores que tiempo. venían muy bien trabajados. O sea, Ah, bueno, el paso de Carlos Hernández, por ejemplo, de la juvenil a la liga fue sin ningún problema, ¿verdad? ok, y le digo Pupi mi López camada, fue otra cosa parecida. Cristian Bolaños, Gabriel Badilla, Armando Alonso, Kreischer Mook, Saúl Phillips, Paolo Jiménez, Carlos Johnson, Roy Miller. Vea los jugadores que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, todos esos jugadores prácticamente tuvimos la oportunidad de trascender en primera división. Algunos tuvimos la oportunidad de jugar en Europa. Entonces son cosas que tenemos que ir viendo. Y en Pero ese recuerde, momento Randall, que los jugadores jóvenes, de lo que usted menciona, tenían mucha participación internacional con clubes, que eso también dejó de hacerse. tenía mucha participación en qué, perdón, Gerardo. A nivel internacional con los clubes. Jugaban Claro, en Estados Unidos, torneos amistosos y demás. exacto, exacto. Todo es que eso es lo que hay que revisar, ¿verdad? No simplemente obligar a poner una regla, obligar a poner jugadores por una regla, cortándole lo que dije antes, el proceso natural de jugadores. ¿Por qué en vez de castigar a los equipos, no se estimula a los equipos? ¿Por qué no se les ofrece una remuneración económica considerable si usted pone jugadores sub-20 o sub-21 y que esa remuneración esté enfocada en que se invierta en divisiones menores de cada equipo, debidamente fiscalizada? ¿Por qué no lo hacen al revés? En vez de castigar con 3 puntos. Es que no es nada más poner la regla. Y le digo algo más, Berardo. Por ejemplo, ahora que bajaron, de repente bajaron la edad. Hubo un tema rarísimo que el jugador que cumplía 20 años ya simplemente dejaba de hacer minutos y le pasó a Dorian, nos pasó con Tellería, que inclusive Tellería, bueno, está a préstamo de Saprissa. Entonces, eh, también hay que contemplar, por ejemplo, que los jugadores sub-20 que hay que poner hoy son los que hace 3 años en pandemia no tuvieron la oportunidad de competir o de estar en competición. Entonces puede ser que traigan, no porque ellos quieran, algunos hierros en la formación de cada uno, ¿verdad? A nivel de técnica, a nivel de muchas cosas, ¿verdad? Inclusive a veces se le hace un daño al jugador porque no está pagando, y usted claramente sabe que es así, ese derecho de piso que pagamos muchísimos jugadores y que al final nos sirve para mantenernos durante el tiempo, ¿verdad? No es de verdad. Yo creo firmemente en el recambio, de verdad que creo en eso. Y como dije antes, creo que en este país hay muchísimo, muchísimo talento.
pero es la forma en cómo llevamos ese talento a donde queremos. Ahora resulta que lo mejor que puede, a lo que puede optar las divisiones menores es hacer campeón en cada una de sus categorías, y eso no tiene que ser así. El enfoque no tiene que ser ese nunca. El enfoque es ver cómo cada equipo pueda nutrir al primer equipo de jugadores que traen divisiones menores y que se mantengan durante el tiempo y que a su vez puedan nutrir a la selección nacional. Es que tenemos, por ejemplo, ya desde ahora tenemos que ir viendo jugadores sub-20, jugadores de la U17, pero para el Mundial de 2030, ¿verdad? Son los jugadores que van a estar en el 2030. Entonces tenemos que ver qué proyección tiene. Le voy a poner un ejemplo. Japón quiere hacer el Mundial, creo que es del 2050. Y ya tienen todo un plan establecido de cómo quieren llegar a ese Mundial. Tienen que tener los jugadores en ligas top. Tienen que la liga de ellos ser una de las mejores del mundo. Y le estoy hablando de jugadores que ni siquiera han nacido, Gerardo. Jugadores que no han nacido. Y ya Japón está pensando en ese Mundial de 2050. ¿Y nosotros? Claro, hay muchas aristas que también hay que contemplar, ¿verdad? Yo no estoy menospreciando nada, ni estoy menospreciando el área, pero así como nosotros estamos buscando a nivel local crecer, también hay que ver de qué forma global hacemos crecer el área. ¿Cómo hacemos crecer Guatemala? ¿Cómo se hace crecer Panamá? ¿Cómo se hace crecer Honduras? Porque igual es en la confederación en la que nos desenvolvemos, ¿verdad? Son muchísimas cosas. Por eso le digo que no es como de una cosa y ya, ¿verdad? Son bastantes situaciones que hay que tomar en cuenta. Randall, también quiero preguntarle aquí con los compañeros, estamos en semifinales, ¿verdad? Volviendo a lo nuestro, las llaves de Cartaginés, la liga, bueno, ahora la liga Cartaginés en el Moreira mañana, y luego Saprissa Herediano, ¿cómo lo ve? Bueno, vamos a ver, el primer partido que fue Cartago-La Liga, yo creo que faltó algo de intensidad. Vi un Cartago bastante calculador, siempre con su manejo de balón, tratando de hacer siempre una conexión con Marcelo Hernández. La liga muy fiel a su estilo, ¿verdad? La liga yo creo que tiene la máquina de su funcionamiento bien aceitada. En ciertos tramos, me parece que siempre hacia los últimos 30, 20 minutos, la liga tiene yo no sé si es un bajo emocional o algo que les impide terminar a una intensidad más o menos con la que empiezan, ¿verdad? Claro, eso se vuelve muy normal en algunos partidos, ¿verdad? Esa serie me parece que está totalmente abierta y ya Cartago lo ha demostrado en otras oportunidades, inclusive cuando fue campeón. Yo creo que también del lado de la liga tienen que manejarse muy bien emocionalmente, porque en algunas oportunidades les ha pasado factura a ese nivel emocional, que no tiene que ser ni, como digo yo, ni en azul, ni demasiado relajado, ¿verdad? Ni en rojo, en donde la ansiedad juegue o esté por delante del control emocional y no permita tomar buenas decisiones, ¿verdad? Creo que se va a presentar un partido en donde la liga va a querer terminarlo desde el inicio, y Cartago, por ende, va a tener que tratar de aprovechar esos espacios que deje la liga. Eso por ese lado en ese partido. Ahora en el de Heredia Saprissa, lo que me pareció ver fue que hubo mucha intensidad, tal vez con un poco menos de fútbol, ¿verdad? Los primeros 20, 25 minutos fueron de mucho roce, de mucho imponerse, de mucho marcar territorio. Cuando hubieron momentos de calma fue donde Saprissa aprovechó y metió los 2 goles. Sí, hay que ser muy claros, fue un tiempo para cada uno, el primer tiempo para Saprissa, el segundo tiempo para Heredia. Que igual creo que la serie está tal vez un poquito más inclinada hacia Saprissa, pero jamás puedes subestimar a Heredia y sus jugadores, ¿verdad? Entonces, saben jugar este tipo de series. Claro está que sí dista mucho un estadio y un terreno de juego de otro, ¿verdad? Jugar en el Collella es muy diferente a jugar en el estadio Saprissa. Muy diferente por gramilla, por
estadio en general, por ambiente, por muchas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que Heredia sí la tiene un poco más difícil, pero igual jamás subestimarlo y darlo por perdido, ¿verdad? Aquí tenemos también a Jackson Chinchilla. Si Jackson desea hacerle alguna consulta, yo quiero hacerle una. Ahora que tocó el Estadio Saprissa, que siempre es algo que se menciona mucho, usted lo enfrentó como local, como jugador morado y también como visita. Aquí lo hemos tomado ejemplo la pandemia. Las pandemias, cuando la gente no iba a los estadios, las localías, se neutralizó el fútbol, ¿verdad? Porque el público en el Bernabéu, el público en el San Siro, el público en el Olímpico de Roma, en cualquier estadio, tiene una enorme participación, estimula, presiona al rival y yo creo que también presiona a los árbitros, ¿verdad? Que eso es un hecho. ¿Cómo lo ve usted, Randall? Gerardo, usted me pregunta a mí, yo deseo jugar todos los partidos a estadio lleno, sea casa, sea visita. Randall, el sonido se le fue en toque, ¿eh? Perdón, ya. Ahí estamos. Sí, que usted me pregunta, y a mí yo deseo jugar todos los partidos a estadio lleno, sea casa, sea visita. Eso es tan bueno, o sea, ayuda tanto al jugador, al fútbol, al evento como tal. Y sí, pasa, o sea... Bueno, ahí tuvimos un problemita con Randall Azofeifa en Ya su, estoy en ahí, su conexión. ya, perdón. Ahí regresó. Ya, perdón. Sí, si no lo sabes controlar, pues es difícil, ¿verdad? El pánico escénico puede salir a flote. Yo creo que ya a estas alturas es lo que todos queremos, lo que todos los jugadores queremos, jugar a estadio lleno. Y bueno, a veces hasta para jugadores que están jugando en casa se vuelve presión, ¿verdad? Aunque siempre en el fútbol va a haber presión, pero los termina presionando de más. Tiene un papel fundamental la afición, definitivamente, un papel fundamental, y es un ingrediente que siempre tiene que haber en los partidos. Jackson. Gracias, Randall. El 5 de junio, el torneo Esperanzas de Toulon, de Costa Rica contra Francia, Arabia Saudita y Venezuela. Vos, con tu experiencia en Trinidad y Tobago, con, bueno, tu participación frente a Irán, frente a Paraguay, y ¿cuál es tu criterio de este nuevo torneo? ¿Qué provecho le puede sacar, se le puede sacar a la selección juvenil en el torneo Esperanzas de Toulon, Mauricio Raveló? Perfecto, me parece perfecto. Ojalá que, pues, que ese roce sirva para seguir acumulando experiencia dentro de esos jugadores que sabemos que tienen muchísima calidad, pero que necesitan más juegos de este tipo, porque en la medida de lo posible que podamos ir enfrentándonos a escenarios, a factores, y podamos adaptarnos a situaciones en las que ya se vuelven similares a lo que hemos vivido, pues va a ser mucho mejor. Un jugador que ya llegue a jugar en la selección nacional con 50, 60 partidos de este tipo, pues va a llevar mucho camino recorrido en cuanto al funcionamiento ya en sí, en el máximo nivel, ¿verdad? Entonces me parece perfecto, ojalá que las cosas les salgan súper bien y que sea de total provecho para la selección sub-23. José, ¿alguna consulta para cerrar aquí con Randall y Sí, agradecerle? sí, aprovechando que tenemos a Randall, recientemente Randall, bueno, Manfred Ugalde pudo salir al fútbol de Países Bajos luego de su paso por Bélgica. Ahora vemos que Alonso Martínez le ha ido bien. Se habla de la oportunidad de Kevin Chamorro de ir a Turquía. Usted que estuvo en ambas ligas, ¿qué nos puede hablar del fútbol de Turquía y de Bélgica? ¿Son similares? ¿Una es mejor que otra? ¿Qué valoración hace? Son diferentes, son bastante diferentes. De hecho, creo que en algún momento tuve alguna entrevista con Everardo para hablar de Manfred Ugalde cuando se fue para Bélgica, que estábamos por ahí debatiendo un poco si era el momento o no. Y yo decía que era el momento, que ya después el tiempo diría si fue la mejor decisión o no, pero es que es el momento. Desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, la única forma de que el jugador presente
un nivel y una exigencia diferente es saliendo a jugar afuera del país. Y si es en este caso, pues Europa mucho mejor, ¿verdad? Yo creo que lo de Manfred ha sido muy bueno. Le terminó abriendo las puertas, en este caso, a ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Alonso Martínez. Alonso Martínez. Y Alonso Martínez lo ha hecho también, que posiblemente le va a seguir abriendo puertas a otros jugadores. Esa es la cadena natural que hay que seguir. Y si Chamorro tiene la oportunidad de ir a Turquía, es un fútbol diferente. Yo la comparación que hago, o la diferencia más bien que encuentro es, por ejemplo, Bélgica sí es un tema más de formación, de pulirte ciertos aspectos a nivel de eficiencia, a nivel táctico, a nivel también físico. Y en Turquía normalmente, ya eso ha ido cambiando un poco, normalmente buscan jugadores un poco ya más formados, ya con cierto nivel y competitividad alto. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Sí, Turquía trata de llevar mucho jugador extranjero porque saben que se puede ejemplificar dentro del jugador turco en la mejora de la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, sería un paso muy bueno, ojalá se pueda dar y se puedan dar más oportunidades para más jugadores de Costa Rica. Y si se da, pues en buena hora para un jugador como Chamorro.